La sesión, contestando tu pregunta. Comenzamos. Lo que se da en el mundo de hoy, y lo demuestro en este libro, no es una falta de valores. ¿Qué es lo que se da? Tenemos, sí, una inversión de valores. Los valores están invertidos, pero los valores no pueden estar ausentes. Y ahorita voy a explicar por qué. En realidad no deberíamos decir falta de valores. Deberíamos decir falta o ausencia de qué. De los padres. ¿No? Actitud y virtudes, ¿no? De virtudes. Falta o ausencia de virtudes. Esa es la verdadera crisis del tercer milenio. La ausencia de virtudes. Y por eso mi libro, al contemplar lo que sucede en este planeta, y particularmente en estas zonas, ¿sí?, que legalmente siguen siendo mexicanas, legítimamente, aunque no legalmente. Por eso escribí este libro cuyo título es Solo la persona virtuosa es feliz. No es feliz el rico, el famoso, el millonario, el poderoso, el que sabe mucho, el erudito, el VIP, el artista que tiene muchos Óscares. Esos no son felices. ¿Quién es realmente feliz? La persona virtuosa. Y ahora yo lanzo la pregunta al grupo. ¿Quién está educando a sus hijos en las virtudes de manera intencional y exitosa? 1, 2, 3, 4 personas, tal vez 5. ¿Y los demás? ¿Por qué no educan a sus hijos en la virtud? No, pero no se vale esa respuesta. ¿O por qué? Sí, digamos que te la acepto, gracias, es un piropo. Pero ¿cuál es el origen para los que reconocen que no están educando a sus hijos en la virtud? ¿Cuál es el origen de que no los estén educando en la virtud? Espérame, Juan Carlos, a ver, escojo. ¿Cuál es la causa raíz de que una inmensa mayoría, estamos hablando del 90%? Bueno, porque somos principalmente resultados, imágenes y de nuestra propia familia. ¿Y por qué tu familia no te educó en las virtudes? Porque muchas veces sus mismos padres No sabían. no sabían. Y entonces, ¿cuándo empezó el drama? Desde Adán y Eva. Desde Adán, si vemos más atrás, hasta Adán y Eva. Hasta Adán y Eva. Exactamente. Muy bien. Te compro la respuesta. Pero lo más, vámonos no tan atrás en la noche de la historia. Mejor vámonos a estos momentos. ¿Cuál puede ser el principal triple motivo, o con que me digan uno me conformo, por el cual los padres actuales se llaman padres postmodernos, porque estamos viviendo la era del postmodernismo, y ahorita voy a explicar de qué se trata? ¿Por qué el papá postmoderno, la mamá postmoderna, no educa a sus hijos en la virtud? ¿Por qué? Concretamente. Sí, echemos la culpa a Adán y Eva. Está bien, pero ¿por qué no? A ver. Por comodidad, a veces Por comodidad. Es muy cómodo, Sí, es cierto. muy divertido no meternos en esos temas tan álgidos, tan peliagudos, tan difíciles como es educar a nuestros hijos en la virtud. ¿Pero qué más? A ver. Nosotros como papás somos muy cómodos. a Muy querer comodinos. Que el maestro se haga cargo de nuestros hijos Ajá. En la escuela. en la escuela. Ujú. ¿Y qué pasa? Culpamos a la maestra porque el hijo no es inteligente, porque el niño no hace esto, por X. Siempre tenemos Ujú. no, Muy bien. ya. Entonces, la segunda respuesta correcta es que porque una gran mayoría de papás delegan lo indelegable. Ajá. Y es pretender que la escuela eduque, cuando en realidad la escuela no educa. La escuela informa, pero los padres educan o no educan. Los padres deseducan o educan, y la escuela solo informa o desinforma, como ahora sucede que en infinidad de materias
la inmensa mayoría del pueblo latino mexicano y en general latinoamericano está tan mal informado que no saben historia, matemáticas, física, química, no saben escribir, no saben leer. Bueno, ya no se dice leer, se dice leer, ¿no? De acuerdo a la nueva léxico del secretario de Educación. Entonces, muy bien, llevamos 2 respuestas muy correctas, pero puede haber muchas más. ¿Por qué no educamos a nuestros hijos en la virtud? Hay una cosa que es que hay que tener desconfianza porque primeramente creer en ellos, así como tú quisiste que hubieran creído en ti en tu infancia. Y bueno, en mi caso, yo los dejo ser, porque como dijo el compañero, con muy buenas calificaciones, muy bien, creen lo que hacen, a veces tienen su tiempo, todo eso, y creen lo que están haciendo, y como se lo comenté, sí he logrado que sean muy educados en ese aspecto. Ser, ¿cómo se dice? Creer en ellos, pues dejarlos ser ellos. Y ya no meterse ya en sus vidas, sino dejarlos ser. ¿Y eso es correcto? No. ¿Dejarlos ser a un niño es correcto? No. Yo les estoy hablando de niños de 18 años ya a 12. Menos. No. Mucho menos. Créanme lo que yo lo he conseguido. Bueno, No has conseguido educación porque les caes mal. Lo dijiste tú, no lo dije yo. A ver, pregunto. perdón, Perdón. quería añadir que basado en lo que platica el compañero, pues aquí de la clase y esto, está relacionado un poco con lo que el señor aquí al lado también compartió. Hay una falta, un vacío de conocimiento también. Bien, aplaudo. Hay un vacío terrible de conocimiento. ¿Sí? A ver, se supone que todos los que estamos aquí fueron alguna vez al catecismo, que vienen a la iglesia tal vez cada 8 días o más. Bueno, voy a hacer preguntas y al que me conteste bien le obsequio libros virtuales. ¿Sí? Pero al que me conteste mal nada más le pongo tache. A ver, excepto mis viejos alumnos, de los cuales aquí hay 2 o 3, ellos no tienen derecho a hablar. Perdón por lo de viejos, de antiguos, ¿no? Muy bien. Todos los que no hayan asistido a más de 1 o 2 charlas mías, voy a hacer las preguntas esperando que contesten de acuerdo a lo que saben, para demostrar en vivo y a todo color que hay una ausencia de conocimientos. A ver, primer pregunta. ¿Quién me define, por favor, la verdadera, lo verdaderamente que significa la palabra virtud? ¿Ya se tardaron? Ser virtuosa. ¿Qué es ser virtuosa? No se abalancen, ¿no? Haces cosas que de corazón lo haces sin... Te juro que el Chapo Guzmán, el principal narcotraficante, las hace de todo corazón. Pero no es virtuoso. ¿Es relativa? ¿La virtud es relativa a qué? La pregunta. A ver, ¿la pregunta es relativa a qué? ¿O cuál es tu pregunta? Sí, Porque no entendí. La virtud puede ser relativa según cómo vaya uno como humanamente creciendo, desarrollándose. No, la virtud es desarrollable, pero la virtud no es relativa. No es relativa. O es virtud o es vicio. Ser prudente, tener justicia, ¿son las virtudes? No, pero te estoy preguntando no por algunas virtudes. Es como si yo te preguntara, amigo, dime qué es mujer. Y me pones como respuesta, Chuchita, María y Josefa. Son mujeres. Pero eso no es la mujer. Entonces yo pregunto, ¿qué es la virtud? Me gustaría definirla personalmente en lo que quizá yo me veo como persona, como esa búsqueda de la humildad. No. Es la capacidad para hacer el bien.
No, Tampoco. tampoco. Me doy. Todos, aunque no seamos virtuosos, todos los seres humanos tenemos la capacidad para hacer el bien. Segunda pregunta, ¿qué es el bien? Decreto No la es el primera mal. ausente. El bien no es el mal. ¿Qué es el bien? Ah, mira. ¿Qué es lo blanco? Lo que no es negro. Sí, ¿Qué es conejo? ¿Qué es el bien? Cierta especie de liebre. liebre. ¿Y qué es liebre? Cierta especie de conejo. Ah, por favor. ¿Qué es el bien? Estoy demostrando la terrible ausencia de conocimientos. ¿Cómo pueden educar a sus hijos en el bien si no saben qué es el bien? A ver, 30 segundos más. ¿Qué es el bien? Lo opuesto al mal. ¿Qué es un hombre? Lo opuesto a la mujer. ¿Qué es una mujer? Lo opuesto al varón. Bueno, para mí el bien es canalizar a tu hijo por un camino recto. ¿Y qué es un camino recto? No, El bien. Por ejemplo, que no esté metido en drogas. O sea que el bien se define por un no. No necesariamente. Entonces no metas la palabra no. ¿Qué es el camino recto? Primeramente, Vivir en gracia de Dios. seguir. Dios nos dejó 10 mandamientos. Creo que si educamos a nuestros hijos siguiendo esos 10 mandamientos, A ver, al que dijo vivir en gracia de Dios, ya le haría una pregunta. ¿Cómo le haces para que tus hijos quieran vivir en gracia de Dios? Inculcarles buenas virtudes. Tener ¿Cómo se las vas a inculcar? Aquí hay 12... No. De una vez te digo que no. Mira, les doy las estadísticas a todos. De mis peores pacientes, vamos a tomar un 100%. De ese 100% de mis pacientes, tomo a los peores, a los más deprimidos, drogadictos, mujeriegos, parranderos, viciosos, bla, 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 bla. ¿puedo grabar su...? Claro. Ok. ¿Sabes cómo son sus padres? Virtuosos. Sí, pero yo no sé. Son lo opuesto a sus hijos. De una madre, y aquí estoy viendo varias, y voy a ver al techo para no denunciarlas, o no balconearlas, hay madres que son maestras en teología, que tienen conocimientos, que van a misa y con mucha frecuencia, que viven en gracia. Y sus hijas jóvenes, adolescentes y ya no tan adolescentes, son exactamente todo lo contrario al ejemplo recibido. ¿Por qué? Ese es el drama. Tienen el mejor ejemplo. Una mamá fiel con su esposo, con el papá de estas chicas, una mamá trabajadora, hacendosa, ¿sí? Inteligente, que lee, y si puede se da hasta sus tiempos libres para trabajar, que no dice mentiras, que es veraz, tiene muchas virtudes. Y sin embargo, en su propia familia, como dice el dicho, lo que no puedes ver en tu casa lo has de tener. Y así están el 50% de las familias que yo conozco en mi vida profesional. Y por lo tanto me atrevería a decir que también las que están aquí. Entonces, si el ejemplo no basta, porque además me voy al lado contrario. Las mejores personas que yo conozco, cuando menos la mitad de ellas, tienen padres viciosos, tienen padres ausentes, tienen padres de lo peor, o ni siquiera tuvieron padres. ¿Cómo es posible que sean ciudadanos ejemplares? Sí, conozco a padres que son alcohólicos, drogadictos, y los hijos son un ejemplo a seguir, estudiosos, con sus buenas calificaciones en universidades y realmente creciendo casi solos, ¿no? ¿Sí? ¿Correcto? Muy bien. Entonces tenemos un problema muy severo. Y el problema es que nadie puede definir virtud. Nadie puede definir qué es el bien. Entonces, ¿cómo vamos a tener hijos virtuosos si no sabemos qué es la virtud? Pero
tipo de virtud se refiere? O sea, hay muchos tipos de virtudes. Dime 2 tipos de virtud. Pues como dicen, son tranquilos, no drogas. Eso no es un tipo de virtud. Respeto. Eso se llama temperamento. No tiene nada que ver el temperamento con la virtud. Una persona puede ser colérica, como San Pablo. Puede ser emotiva, como San Pedro. Puede ser mustia, callada e introvertida, como algunos santos que se fueron a las catacumbas o se encerraron en una cueva en el desierto. El temperamento no es una virtud. No es virtud ser extrovertido o ser introvertido. No tiene nada que ver eso. Eso queda todavía más de manifiesto que no sabemos qué es virtud. Entonces, ¿cómo quieres educar a tus hijos en la virtud si no tienes ni siquiera el concepto? Entonces, hoy vamos a dejar bien claro. Una sola virtud, no hay varios tipos de virtud. No hay varios tipos. Hay 300 virtudes diferentes. Y solo 2 grandes grupos de virtudes. Las virtudes que vamos a llamar naturales o cardinales y las virtudes teologales o superiores. Esos son los 2 tipos de virtudes que cualquier ser humano puede tener acceso a ellas. Las virtudes cardinales y las virtudes teologales. ¿Qué significa virtud cardinal? Siguiendo con nuestra prueba de que hay una ausencia de conocimientos. ¿Qué significa virtud cardinal? Mayor. ¿No? Bueno, me alegra mucho, no que no sepan, no, sino que tener la oportunidad de enseñar. Y si siguen viniendo, como espero, toda la semana, más todas las veces que yo venga a Phoenix, que espero que sean unos 30 años más cuando menos, no es broma, es en serio, que puedan los que realmente deseen educar a sus hijos en la virtud para que sean felices por el resto de la eternidad, que se entrenen, porque debo decir, siguiente pregunta, ¿cómo entrenas a un hijo en la virtud? ¿Cómo lo entrenas? Hay reglas de entrenamiento, cuando menos. Con CTR. Muy bien, con CTR. ¿Y qué es CTR? Caricias, tiempo y reconocimiento. ¿Qué caricias le vas a dar a un hijo para entrenarlo en la virtud? Todos los días tiene No, ¿qué tipo de caricias? físicas. No se dicen físicas. La respuesta general es buena. Le vamos a dar caricias, pero hay 6 grupos de caricias. ¿Cuáles son las buenas de estas 6 clases de caricias? Hay 5 caricias tóxicas y solo una es nutritiva. ¿Cuál es? El amor. No sé. Reconocimiento. Bueno, siguiente pregunta. ¿Qué es el amor? El amor, pues sí, el amor es... Confusión. Sí, no. El amor es... Pues, ¿Qué es el amor? No, al que dijo sentimiento le voy a poner un tache de menos 100 puntos. El amor es una decisión. ¿Correcto? ¿Que consiste en qué? Es la bondad. Como dijo ayer, acatismo, es un acatismo. ¿Que consiste en qué? 10 A ver. etapas diferentes. Cuando ya es verdadero amor, ¿el amor qué es? ¿En qué consiste? Nomás porque sí. Es una decisión. Bueno, ¿y cómo le llamas al nomás porque sí? Hay una palabra. Incondicional. Sí, pensé que era incorrecta esa. Incondicional. Me hizo Caricia incondicional. ¿Sí? Pero bueno, qué bueno que empiezas a pescar cosas de las que oíste ayer, magnífico. Ya ha agarrado más a su favor, de que ya lo que pasó 24 horas, ya no le puedo decir nada, ya él está aprendiendo mucho. La otra vez que fue, ¿Eso cómo se llama? Lo que acaba de hacer la señora
Juliana, ¿cómo se llama? Reconocimiento. Esa es la R del CTR. Muy bien, entonces, a ver, sigo con mis preguntas para seguir creando lo que se llama sensación del alto vacío. Sensación del alto vacío de la ignorancia. Siguiente pregunta, ¿qué es la verdad? ¿No se abalance? La verdad es esa No, que digo. eso es la veracidad. La verdad es esa que digo que estás de acuerdo conmigo. Como chiste buenísimo. La sinceridad. ¿Qué es la verdad? Amigo Leo, No sé. no sabes. Bueno, ya tienes la mitad de la sabiduría. Sí. Cuando una persona dice no sé, Que es sabio. ya es la mitad sabio. Sí, la verdad. Porque ya sabe que no sabe. No sabe. En cambio, hoy tenemos un país aquí al sur gobernado por personas que no saben que no saben. Ni siquiera tienen la mitad, tienen cero. ¿Sí? Porque no saben que no saben. Si tuviéramos un gobierno que sabe que no sabe, estaríamos en la gloria. ¿Por qué? Porque estaría buscando asesoría de los que sí saben. Pero como echaron a la calle a todos los que saben, pues estamos peor que nunca, ¿no? Entonces, queda muy claro que no sabemos qué es la verdad. Ah, pero tú ya me has escuchado, mi querido José Carlos. ¿Qué recuerdas? A ver, Un twist, iba a ser un twist. adelante. Es una persona. ¿Qué es la verdad? Una persona. No, De acuerdo. eso es un valor. Lo dijiste al revés. Ah, ok. No, Sí. yo de acuerdo. La persona humana es un valor. Vale mucho, vale mucho. Un bebé recién concebido, un milisegundo después de ser concebido, es un valor, porque ya existe. Hay un valor máximo y hay un valor mínimo. ¿Cuál es el valor máximo posible? Dios. Dios. ¿Y cuál es el valor mínimo posible? No, pues, el otro equipo. ¿Eh? El otro equipo. No, No, el otro. El infierno. no. Ahí es la La ausencia ausencia. de Dios. Entonces, la ausencia del ser, la ausencia del amor. En la escala de los valores, curiosamente, el valor más ínfimo, el más pequeño de todos, se llama la partícula de Dios. Así le pusieron los científicos europeos cuando la descubrieron. ¿Sí? La partícula de Dios, ¿A qué le llamaron? a la partícula más pequeña que existe en la creación. La más chiquitita, más pequeña obviamente que el átomo, que el electrón, que el protón, que el fotón, que cualquier otra partícula, es la partícula de Higgs, porque fue el científico que la descubrió, o también llamada partícula de Dios. Porque resulta que si logras hacer chocar a la velocidad de la luz dos partículas de Higgs, generas masa. Y así se descubrió cómo se las ingenió Dios para crear la creación. Pero bueno, tercer pregunta. Si no sabemos qué es la verdad, no sabemos qué es la virtud, no sabemos qué es el amor. Pero quiero saber, por favor, de las virtudes. Grítame tu pregunta. Sí, contra pereza, diligencia, o sea, es una virtud contra pereza, diligencia. Bueno, eso es un pecado contra una virtud. El pecado, pereza, es un pecado capital. Y la virtud opuesta al pecado capital, llamado pereza, es diligencia. Sí, pero no me has definido virtud. No, yo quiero saber las virtudes. Dame 10 minutos. Bien, siguiente pregunta. A ver, ya vamos. No sabemos qué es el amor. No sabemos qué es el bien. No sabemos qué es la virtud. ¿Qué es la belleza? Y no me refiero a una muchacha bonita, que aquí sobran. ¿Qué es la belleza? ¿No? Hay una definición perfecta e inmodificable y absoluta desde que lo dijo Aristóteles hace 2400 años. La simplicidad, Ah, es el de... ¿No? la humildad. ¿No?
aceptarse como eres. La belleza No, No. no. la belleza está en él. Yo no me acepto como soy. Acepto quién soy. Eso sí. Pero no me gusta cómo soy en lo que no soy como me conviene ser. Es decir, no me considero un ángel ni un santo. Entonces rechazo mis debilidades. Estoy en desacuerdo conmigo mismo respecto de aquello que no he logrado, lo que me conviene lograr. Entonces, lo que cuando ¿Qué le los... conviene lograr? ¿Perdón? ¿Qué es lo que le conviene lograr? Ya. Solo en... No me conviene el poder, ni la fama, ni las riquezas, ni los placeres, ni las comodidades, ni los honores. ¿Qué me conviene lograr? dejar. No, no es dejar. La No. calidad de una persona. No. ¿Qué nos conviene lograr? ¿Cuál es el fin último? Muy bien. ¿Cuál es el fin último? Puedes decirlo. Si lo sabes, puedes decirlo. No, no es correcto decir estar en la presencia de Dios. Es totalmente insuficiente. Si yo quiero a una muchacha, bueno, si yo amo a mi esposa, ¿me conformo con estar en su presencia? No. Por supuesto que no. ¿Quién se contenta con estar en la presencia del ser amado? ¿Tú te contentas con estar cerquita de tu esposo? Míralo pues, ahí está. ¿Y qué sigue? O él se contenta con ver a una señora tan guapa y ya, ¡ay, qué bonita estás! ¿Ya hasta ahí llegó? Pues no. Con poseerlo. Muy bien, Juan Carlos. El fin último es la posesión de Dios. Eso me conviene absolutamente. Pero no, de aquí a que lo logre, pues está cañón. Porque me faltan muchas cosas para poderlo lograr. Entonces no acepto como soy del todo. ¿Sí? Porque el santo no es la persona que se cree santa, sino aquel que está consciente más de sus defectos que de sus virtudes. Siguiente pregunta, ¿qué es vicio? ¿Qué es vicio? Nadie sabe qué es belleza. Fumar, tomar. No, eso es un vicio. Una obsesión. ¿Una adicción? La adicción es un vicio. Pero estoy preguntando qué es el vicio. La necesidad de hacer algo. ¿Y qué tal si tienes necesidad de dar limosna? No, no es necesariamente un vicio. Puede ser una obra de beneficencia. Puede ser una obra de misericordia. Puede ser. No digo que necesariamente lo sea, pero puede ser. Entonces, ¿qué es un vicio? También se le dice como hábito. Bueno, vea, por fin asomó el cuerno de la verdad. Muy bien, caballero. Muy bien. La palabra hábito es una palabra mágica porque nos va a resolver muchos problemas. La palabra hábito aplica para la virtud y aplica para el vicio. Nada más que ¿cuál es la diferencia entre un hábito virtuoso y un hábito vicioso? La definición es casi idéntica. José Carlos, ¿cuál es la diferencia? O sea, uno es un buen hábito y los otros son malos. ¿Y qué es lo que hace que una virtud sea un buen hábito? ¿Aquello que qué? Que refleja la voluntad de Dios. No. Sí, pero no necesariamente. ¿Qué es aquello que es un hábito bueno? ¿Por qué sabemos que es bueno? Si lo hace repetitivo 21 veces, más de 21 veces. No son 21 veces. Escriban todos cuál es el número correcto. 50, pero con S. No con 5, ¿eh? 50. O sea, incontables. Incontables. A ver, siguiente pregunta. ¿Qué es el infierno? Si me dicen un lugar con fuego, trinches y diablos que nos atormentan, pelas, tache. Un infierno es el que tú mismo te creas. No, falso.
menos 200. Es la ausencia de Dios. La ausencia de Dios. ¿A qué es a lo que un ser humano le teme más? No, a la muerte no. A la soledad. A la soledad, al aislamiento. ¿Sí? ¿Qué hace enojar más a cualquier persona? ¿Que le gritemos, le peguemos y la maltratemos o que no la pelemos? Pélame, ¿no? Pégame, mátame, ódiame, rómpeme, pero no me dejes. Firma Trigo Limpio, ¿no? Una canción muy famosa, ¿no? Miénteme por piedad, yo te lo pido, que me hace tu maldad feliz. Pues ahí estás, vieja. Ay, todavía me quiere, ¿no? Después de una buena guamisa, ¿no? Todavía le importo, ¿no? Entonces, el infierno es la ausencia de Dios, ¿sí? Pero por el resto de la eternidad. Bien, otra pregunta. ¿Cuáles son los trascendentales del ser? Aquí sí le pregunto a Juan Carlos. Yo ahora me voy a cerrar de bajada. Qué bueno. Quiere decir que valió la pena que vinieras. Paco, José Carlos, mi vieja guardia que está honorablemente representada en esta sesión. ¿Cuáles son los trascendentales del ser? Es lo que estabas preguntando sobre el bien. No se vale que me preguntes. La belleza y la unidad. Sí. Bueno, los trascendentales del ser son 4. El bien, la verdad, la belleza y La unidad. la unidad. ¿Qué es la unidad? Dale, gánate, compadre. Bueno, ya Chole vendió su casa, dejamos las preguntas para crear la sensación de vacío. Ya sabemos que no saben. Bueno, pues ahora hay que empezar a saber. ¿Sí? Hay que empezar a saber. Pero voy a hacer otras preguntas porque quiero crear sensación del alto vacío en otro tema totalmente diferente, que es la historia de México, en la cual forma parte integral el estado de Arizona, Texas, Nuevo México, etcétera. Todo el sur de Estados Unidos fue mexicano y sigue siendo mexicano desde el punto de vista legítimo, aunque no legalista. Bien, pregunta de historia de México, que va a estar íntimamente ligada a la educación de nuestros hijos. Si saben historia de México, podrán educar muchísimo mejor a sus hijos que los que no aprendan historia de México. Si aprenden historia de México, tendrán la mitad del camino recorrido para saber educar a sus hijos. Porque el que no sabe historia se ve obligado a repetir los errores del pasado. Miren, pregunta de historia. Hernán Cortés, ¿qué fue lo que trajo al continente americano por primera vez en la historia en el año 1524? ¿Qué fue lo que trajo? Religión. Tache menos 500. No es cierto. Eso se llama leyenda negra. Y la inventaron los belgas, los franceses, los ingleses, los noruegos y todos los países nórdicos inventaron algo que se llama leyenda negra. Y la leyenda negra está inventada por los enemigos de la Iglesia para destruir al catolicismo. Así que no es cierto que España trajo las enfermedades. El problema era que los indígenas no tenían las defensas orgánicas que tenían los españoles. Pero los españoles no es que hayan dicho vamos a enfermar a esos indios desgraciados. Simplemente la enfermedad se dio. ¿Por qué? Porque en esos continentes no había el sistema inmunológico que habían desarrollado los europeos desde 2000 años antes. Pero bueno, la pregunta es... ¿La fe católica? Sí, pero ¿mediante qué? Te doy la mitad de la respuesta correcta. La tomo. Fundó una iglesia. ¿Qué trajo Cortés? ¿Qué otra? Trajo la colonia, trajo a toda la gente, que eran como 300,
Eso fue en 1519. 5 años antes. ¿El idioma? Aparte del idioma. Cultura. Es que la religión que llegó por tubo electrónico, por mensaje de email. No, bueno, sí, hizo la paz. Pero ¿cómo la hizo? ¿No trajo la fe, doctor? ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, trajo 12 misioneros. Los mandó pedir a España. Y la corona española proporcionó los 12 mejores misioneros que fundaron ¿qué? Todas las principales ciudades del continente. Los Ángeles, San Francisco, San Diego, México, Guadalajara, Durango, Zacatecas, Guanajuato. ¿Quién creen que las fundó? Los frailes. Para poder convertir a los indígenas que estaban oprimidos bajo el yugo del canibalismo y la antropofagia y los sacrificios humanos a la fe católica. Pero aquí viene la pregunta que vamos a ligar profundamente con lo que yo quiero transmitirles esta tarde. Trajo 12 misioneros, los mandó al rey de España y empezaron a evangelizar. Pero ¿qué fue lo primero que aprendieron esos 12 misioneros para evangelizar a docenas de millones de indígenas? Y lo lograron en pocos años. ¿Qué fue lo primero que hicieron? ¿Hablar el idioma? Muy bien, un aplauso al compañero y se lleva un libro. Bravo, muy bien. Antes de que nos vayamos, quiero el correo electrónico de todos para hacerles llegar esta información que está siendo grabada y los libros que se vayan ganando, porque voy a seguir haciendo preguntas. Muy bien. Los misioneros, antes de nada, aprendieron el idioma indígena. Hubo misioneros que llegaron a hablar hasta 80 dialectos diferentes, como Motolinía, por ejemplo, o Margil de Jesús, o Junípero Serra, cuyo nombre llena las avenidas de Los Ángeles y de San Diego. Y no en México. No hay ninguna avenida en México que se llame Fray Junípero Serra. Los gringos saben más historia que los mexicanos. Entonces, si trasladamos esa hazaña misionera a la educación de nuestros hijos, ¿qué es lo primero que tienes que hacer para educar bien a tus hijos? En el bien, en la verdad, en la belleza y en la unidad. ¿Qué es lo primero que te conviene hacer? ¿Aprender qué? El dialecto de tus hijos. Pero, a ver, señores, sean sinceros, señoras y señores. ¿En qué idioma les hablan a sus hijos? ¿En el de ustedes o en el de ellos? ¿Sí? No estoy hablando de lenguaje. Estoy hablando de lengua. ¿Qué lengua hablas? ¿La tuya o la de tus hijos? La tuya. Por eso no educas. Por eso no les caes bien. La de los hijos y los nietos. Correcto. Esa es la lengua que nos conviene aprender a hablar. A ver, para poder hacerle sentir el amor a la esposa, por parte del marido a la esposa y por parte del esposo a la mujer, ¿qué lengua tenemos que aprender? La de ella. A ver, voy a poner un ejemplo muy simple y muy divertido, para que vean lo que es hablar el lenguaje del otro. Como muchos fines de semana, mi esposa y yo, después o antes de misa, vamos a un lugar que se llama Paseo Interlomas, a comprar lo que la familia necesita o nosotros mismos. Y entonces, de pronto, vamos agarraditos del brazo, y de pronto siento un ligero tirón, y ella voltea a ver un aparador, y se sigue caminando. Y le digo yo, ¿viste algo que te gustó, mi amor? ¿Qué dicen las mujeres? No. No. Mi amor, dime, por favor, ¿te llamó la atención algo? No, para nada, de veras, sincera, no. Pero yo me fijé bien
que hay un bolso Louis Vuitton con el 80% de descuento. Y está bonito. Y está precioso. Entonces le digo, firmemente le digo, vamos a ver si podemos comprar el bolso que viste. Eso le digo. Gracias, mi amor. ¡Claro! ¿Qué idioma estoy hablando? El de ella. Y entonces, pero inmediatamente ella, cuando ya tiene su bolso, o cuando vio que no se pudo comprar porque el precio era exorbitante, excesivo y no había manera de comprarlo, me dice, pero ya sé qué quieres. ¿Qué quiero? Tu helado Häagen-Dazs. Sí. Entonces, ella habla mi idioma y yo hablo el suyo. Es la única manera de que una pareja pueda persistir toda la vida. ¿Cuál es la forma por la cual vamos a educar a nuestros hijos? Hablando su idioma. Pero esto, vamos a la primera lección, a partir de ahorita, de lo que es hablar el idioma de nuestros hijos. Primera lección. Fíjense muy bien todos, por favor. ¿Quién de ustedes puede decir que no les da órdenes a sus hijos a gritos? No se las das a gritos. Enojada, molesta, preocupada. Muy bien. En el lenguaje del niño, y por niño vamos a entender aquí cualquier persona que dependa de tu maternidad, aunque tenga 18 o 25 años, no importa. ¿Qué capta el niño cuando tú estás enojada, molesta, preocupada o frustrada? O cuando le gritas. En su idioma, ¿qué es lo que él capta? ¿Tu estado de ánimo o el contenido del mensaje? Tu estado de ánimo. Tu estado de ánimo. Muy bien, Paco. La presencia lo siente. Lo siente, lo traduce, lo intuye. Mi mamá está en su peor momento. No, hermanito, ni te le acerques a la... Vámonos. Hoy es que yo le iba a pedir permiso a mi mamá. No, ni se te ocurra, déjale que se le alicen los pelos del espinazo. Ni lo pienses. Esto es la primera lección. Cuando tú le hablas a un hijo, de la edad que sea, él no capta el contenido del mensaje. Él capta ¿qué? Tu estado de ánimo. Si estás enojado y tú le estás diciendo 2 por 2 son 4, ¿entendió que 2 por 2 son 4? No. Para él son 5. O 0, o no sabe. O 10, o nada. ¿Con qué se queda? Hablando del lenguaje del niño. ¿Con qué se queda? Hablando del lenguaje del otro. Con el grito. Con el susto que le metiste. Pero sobre todo, y aquí viene dentro de esta misma lección, ¿por qué les caes mal a tus hijos? Mi hija me dice, ¿no, que no puedes hablar? No puedes hablar, no hablas, gritas, vociferas. ¿Sí? Espérate que pasen unos meses o unos años más y vas a ver cómo te vas a enterar de que cuando tú no estás, su lenguaje es veracruzano alvareño. Con todas las groserías posibles. Es muy probable que delante de ti no las digan, pero cuando Don Gato se va, los ratones se comen el queso. Eso sucede en las mejores familias. Entonces, el problema es que los reto a todos a aprender el lenguaje de sus hijos. Y en el lenguaje de nuestros hijos, lo importante no es lo que se dice, sino cómo se dice. ¿Y cómo hay que decirlo? Mejor dicho, cómo conviene decirlo. Calmadito. A ver cuál es la frase en latín, mi querido Paco. Eso es en español, dila en latín. Suaviter. Suaviter. ¿Vas bien? Órale. Suaviter in modo. Y fortiter in re. Tradúcela. Suaviter in modo, fortiter in re. Tradúcela.
No, no es suave. Es suavérrimo, suavísimo. Suavísimo en el modo, Y firmísimo. firmísimo en la decisión. Yurieli, tienes casi 2 años escuchándome y todavía no te lo aprendes. No, y lo apuntó en la pared. Entonces, Porque es suaviter, ¿verdad, doctor? suaviter in modo, fortiter in re. Y suaviter y fortiter son superlativos. Entonces, un superlativo, tanto en inglés como en francés, como en latino o en español, significa esa palabra pero elevada a su máxima fuerza. Fortísimo. Entonces, firmísimo en la suaviter, suavísimo en la forma, firmísimo en la decisión. Esto es el lenguaje que el otro necesita, particularmente nuestros hijos. ¿Cómo es la práctica común de todos los que estamos aquí casi? Que eres muy gritón, muy agresivo, muy duro en la forma. Y en el fondo, ¿cómo acaba siendo? Bueno, ándale pues. Después de que el escuincle porfió 28 veces, ya estás tan cansada de su insistencia que le dices, bueno, ándale pues. Vete a jugar. Vete a jugar. Lo primero que hacen es darle la tablet. Haz lo que quieras. Ahí está la tablet, pero ya deja de fregar, ¿eh? Y el teléfono. Y la luz, y el coche, y el permiso para que se vaya a Europa con una American Express Platinum Plus Card. ¿Sí? Y la tarjeta ilimitada. Entonces, vamos a aprender todos como objetivo. ¿Qué tal si nada más entre martes y jueves, 3 días, hoy, mañana y pasado, aprendemos esta primera lección? Vamos a hacer lo que hicieron los misioneros al llegar a este territorio. Aprender el lenguaje de los indios para poderlos convertir en hijos de Dios, porque eran criaturas de Dios, pero no hijos de Dios. Empiezan a ser hijos de Dios por la gracia del bautismo, pero antes no lo eran. Eran paganos antropófagos, caníbales, sacrificadores de humanos por cientos de miles cada año. Los que no me crean pueden comprar mi libro, que aquí está también, Mesoamérica precortesiana, continente del imperio de la muerte. Y me baso no en mi opinión, me baso en los códices escritos por los indígenas. ¿Qué es un códice? Es un documento donde no hay letras, hay figuritas. Y en esas figuritas que escribieron los tlaxcaltecas, que pintaron, perdón, los tlaxcaltecas sobre todo, se da fe de la brutalidad de la contracultura azteca, donde quiera que pisaban sus ejércitos. Una verdadera contracultura de la muerte. Eso lo exterminaron los misioneros. Bueno, el primero que lo hizo fue Cortés personalmente, al llegar al Gran Teocalli en la ciudad de Tenochtitlan, en 1520, él logra destruir los ídolos del Gran Teocalli, los hizo rodar hasta el suelo, de 150 metros de altura, y eso le costó lo que fue la famosa Noche Triste, cuando todo el mundo azteca se le echa encima, y salva el pellejo, logra salvar la vida, por el consejo que le da la Malinche. Cuando está cercado en Otumba, la Malinche le dice, mira, si logras darle muerte al Cihuacóatl, al jefe militar más alto nivel del ejército que nos va a devorar vivos, fíjense, los aztecas no querían matar a los españoles. ¿Qué querían? Ponerlos en engorda, tomarlos vivos. Por eso no los mataban. Querían atraparlos vivos para enjaularlos en jaulas de bambú, engordarlos y comérselos después de sacrificarlos en el altar mayor. Eso salvó al ejército de Cortés y a los 1000 tlaxcaltecas que estaban con él. Entonces Cortés, a consejo de la Malinche, ataca al Cihuacóatl, lo mata, ¿y qué hacen los aztecas? Todos se desbandan. 200,000 se desbandaron. ¿Qué idioma habló la Malinche para vencer en esa batalla de Otumba? ¿Su idioma, el de Cortés o el de los indios? Entonces, si quieres lograr el bien del otro,
aprende su idioma, por difícil que éste sea. Y dentro de este aprendizaje, lo más importante de todo es esta primera regla fundamental que es universal. Sirve para cualquier país de la tierra, en cualquier época histórica, cualquier raza, lengua, religión o cultura. ¿Quieres que el otro quiera hacer su tarea, obedecer, evitar las palabrotas, amarte, seguirte, imitarte, ir a misa, ser honesto, ser buen ciudadano, ser trabajador? Muy sencillo. Empieza por hablarle con suavidad exquisita en el modo y firmeza absoluta en la determinación. Que tu sí sea sí y que tu no sea no, a la primera. Entonces, ¿cuántas veces vas a decirle no? Una vez. ¿Y en qué tono? A ver, Paco, ensáyalo. Suave. ¿Cómo les hablas ahora a tus hijas? No, ahora ya. Bien suavecito. A ver, ella es tu hija, ¿cómo se lo dices? No vas a ir. Se acabó. Asunto resuelto. Grita, No vas a ir. Patalea. Patalea, chilla, le dé su piritaco, el dramafat. No te vayas a golpear. Sí. ¿Cambias la orden porque ella chilla o te manipula? No, y al principio sí. Al principio sí. Hacen todo eso, ya después ya ni se oyen ni los puertazos que hacían antes. Antes nuestras hijas hasta las puertas Tiraban. y todo. Muy bien. Entonces, son de mis alumnos más aventajados y les pedí que vinieran para que den testimonio de cómo changos viejos sí aprenden maromas nuevas. Bueno, eso fue un piropo, ¿eh? Bien. ¿Lo del chango o lo de viejo? Las dos. Doctor, Sí.